Dios te bendiga, amado hermano, en esta mañana. Que la paz de Dios, la salud, la prosperidad y la armonía reinen en tu hogar. Hoy vamos a ver el tema de la vida en el Espíritu. Me disculpan porque que a veces me pican los oídos y la barbilla y me arraco a veces. Eso no es cosa que yo quiero hacer. Vamos a ver hoy el tema la vida en el Espíritu. Vamos a leer en Romanos capítulo 7, versículo 21 y siguiente, y el Romanos capítulo 8, versículo 1 hasta el 4, para que veamos, iniciemos la enseñanza de esta mañana. Alabado sea Dios. Romanos 7, 21 dice así: Así que, queriendo yo hacerle bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Romanos 8, 1 al 4 dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta va a ser la primera parte de la enseñanza que vamos a traer. Más luego seguiremos leyendo ahí mismo en Romanos 8, los versículos, vamos a estar leyendo hasta el 15, Dios mediante, pero lo vamos a leer más luego cuando vengamos con la segunda parte de la enseñanza. En Romanos 8 hay por lo menos 18 citas que hablan del Espíritu Santo. En la epístola de Pablo, ningún otro capítulo tiene tantas. Por ejemplo, en 1 Corintios 12, que trata específicamente de los dones del Espíritu, solo hay 11 citas. La razón de esto parece ser evidente. El tema de este capítulo es la vida según el Espíritu. La enseñanza es la vida en el Espíritu. Y es imposible vivir esta clase de vida si el Espíritu Santo no tiene completo dominio sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo tiene una gran obra que hacer en cada uno de nosotros y nunca está satisfecho con un trabajo mediocre. En Romanos 8, Pablo nos exhorta a entregarle al Espíritu el dominio de nuestras vidas. Solo entonces hallaremos la libertad que deseamos y nuestro corazón podrá clamar: Abba, Padre. Romanos 8, 15. La diferencia entre Romanos 7 y Romanos 8 es que es como la diferencia entre el día y la noche. En capítulo 7, Pablo está frustrado y se enfrenta al fracaso mientras trata de luchar contra el pecado.
Esta frustración puede experimentarla un incrédulo que trata de vivir una vida moral, así como un creyente que trata de vencer sus hábitos pecaminosos por medio de sus propios esfuerzos. El tema principal de Romanos 7 es la incapacidad de la ley para darnos la victoria sobre el pecado. En efecto, la ley es la norma de justicia que Dios estableció. Es rígida e inflexible. Sus exigencias son implacables. La ley no se satisface con nada que no sea el cumplimiento de cada uno de sus preceptos. La ley es débil en el sentido de que no nos da poder para cumplir con sus exigencias. Los que desean cumplirla se ven vencidos por otra ley que es más fuerte que su deseo de cumplir con los requisitos de la primera. Esta ley es la ley del pecado. Pablo testifica de su lucha personal para cumplir con los requisitos de la ley. Su corazón se deleita en cumplir sus preceptos, pero su naturaleza pecaminosa es más fuerte que él y lo lleva cautivo a la cosa que desea resistir, según Romanos 22 al 23. No hay ningún poder en las reglas. Solo un poder más grande puede darnos la victoria sobre el pecado. El creyente debe reconocer lo inútil que es buscar la justicia mediante la ley. Esta no tuvo nunca el propósito de impartir justicia, sino demostrarnos que somos pecadores y que necesitamos ser libres. Sin duda, la ley nos mostró que necesitamos de la gracia de Dios y de la misericordia de Jesucristo. En Gálatas 3:24, Pablo dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Para los creyentes, la ley ha cumplido su propósito. Nos ha llevado a Cristo. Ahora debemos estar muertos a la ley, pero vivos al poder del Espíritu Santo. Una vez que la ley cumplió su propósito de llevarnos a los pies de Cristo, se necesitaba poder para poner en obra nuestra santificación. Romanos 7 termina con el angustioso grito de Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Según Romanos 7:24. Luego de mostrarnos su frustración al tratar de vencer el pecado mediante la ley, Pablo nos señala el camino a la victoria. En efecto, nos dice que ahora hay una nueva ley en vigor, la ley del Espíritu de vida, según Romanos 8:2. Esta ley ha podido hacer lo que fue imposible a la ley de Moisés: quebrantar el poder de la ley del pecado y de la muerte. Esta nueva ley es nada menos que la poderosa obra del Espíritu Santo que está en cada creyente. El Espíritu Santo tiene poder para vencer el pecado y dar la victoria a cada creyente mediante la victoria que Cristo alcanzó sobre el pecado en el Calvario. Esta nueva ley tiene otro beneficio incomparable, y es que durante su vigencia
no hay condenación. La condenación viene por el temor a la culpabilidad y al castigo. Pero hemos sido justificados y hecho justo. Todo esto debido a la obra de Cristo. Aunque no hemos alcanzado la norma de justicia que Dios estableció, Cristo sí cumplió con este requisito. Y ahora su justicia es nuestra. Ahora somos libres para apropiarnos del poder del Espíritu Santo y de la misericordia de Dios mientras nos dedicamos a cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Ahora el Espíritu nos puede llevar a la vida plena que está bajo su dominio. La pregunta sería, ¿cómo puede la búsqueda de la victoria mediante la ley equivocada provocar una crisis de identidad en el creyente? Aparte del poder de Dios que obra en la vida del creyente, este no tiene ninguna esperanza en el futuro. Nuestra victoria depende totalmente de aferrarnos a este poder. Cuando nos proponemos andar conforme al Espíritu y no conforme a nuestra propia fuerza, Él nos da poder para cumplir con su requisito de justicia, según el versículo 4 de Romanos 8. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido el hermano Félix Abreu. Hoy hemos visto la primera parte de la vida en el Espíritu, andando conforme al Espíritu. Andando conforme al Espíritu. Yo siempre he dicho que entre la guerra entre la carne y el Espíritu la ganará quien tú alimentes más. Si alimentas la carne, te sientas ahí en la televisión, te quedas en la casa, no vas a la iglesia. Cuando hay una actividad, tú no te mueves, tú no oras, tú no ayunas, tú no lees la Biblia. Entonces está alimentando la carne. Entonces la carne va a ganar. Al contrario, si alimenta el espíritu, lee la Biblia, ayuna, ora, va a las actividades de la iglesia, te mantiene en coinonía con el Señor, entonces el espíritu va a ganar. El que alimente más, ese es el que gana. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido el hermano Félix Abreu con la primera parte de la vida en el Espíritu. Hoy hemos visto andando conforme al Espíritu. No podemos cerrar sin antes darte la oportunidad a ti. Si estás ahí escuchando esta enseñanza es porque Dios tiene una cita divina contigo. Él te ama. Él te perdona todos tus pecados, no importa lo que tú hayas hecho, aunque tus pecados sean rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Recuerda que nosotros somos los que nos condenamos. Nosotros somos los que a veces decimos, Señor, el Señor no me va a perdonar lo que yo hice, el Señor no me va a perdonar esto y que lo otro, pero para el Señor todos los pecados, Él lo perdona. No hay un pecado diferente o un pecado más grande que otro. Él todo lo perdona. Él todo lo perdona y perdona tu pecado del pasado, del presente y del futuro y los agarra y lo echa a la profundidad del abismo y no se acuerdan más de ello. Así que si deseas aceptar a Jesucristo como tu único eficiente Salvador, hoy es el momento. Levanta tus manos ahí mismo y repite esta corta oración conmigo. Señor del cielo y de la tierra, en este momento te acepto como mi único y eficiente Salvador. Perdona mi pecado, borra mis rebeliones, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta corta oración, te pido que pase a una iglesia más cercana a tu hogar y te congregue en ese lugar. Tampoco podemos cerrar sin antes orar por ti. Si estás enfermo, pon tu mano en tu parte afectada o pon tu mano en la laptop que está ahí o en tu celular que lo tiene. Concéntrate, pon tu mano confiando en que el Señor está haciendo la obra que Él la va a hacer y vamos a orar por ti.
Señor del cielo y de la tierra, en este momento te pido por ese amigo, esa amiga, ese hermano, esa hermana que están a través de las redes sociales. Padre, yo confío en que tú puedes hacer la obra y nosotros también entendemos que para ti nada es imposible. Señor, te ruego que tú envíes ángeles ahí donde están mis amigos, ahí donde están mis hermanos. Padre, que tú vayas pasando tu mano sanadora sobre ellos, oh Dios, y que no importa el tipo de enfermedad que tengan, sea del SIDA, del cáncer, el COVID-19 que anda por ahí, cualquier enfermedad intestinal, estomacal, enfermedad de la boca, Padre, presión arterial, colesterol, cualquier enfermedad, oh Dios mío, para ti no hay nada imposible, oh Dios. Padre, ve restaurando, ve sanando, Padre. Deja a cada uno de mis amigos y mis hermanos en este momento sano de toda enfermedad. También te pedimos, oh Dios, que si están pasando por algún problema, ya sea un problema familiar, problemas económicos, problemas, Señor, en la familia, oh Dios mío, Padre, que tú se los resuelvas, que tú le abras camino, que tú le abras nuevas puertas, nuevas oportunidades, oh Dios mío, que tú obres en cada uno de mis amigos y mis hermanos en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra. Señor, todo esto te lo pedimos, oh Dios mío, y te rogamos que la voluntad tuya sea hecha en cada uno de mis hermanos y mis amigos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido el hermano Félix Abreu, hoy con el tema La vida en el Espíritu. Hoy hemos visto la primera parte, más luego estaremos con la segunda y la tercera parte. Dios te bendiga y que tenga un feliz resto del día.